Cristo es la peña, de ahí no te puede bajar nadie y tampoco me puede hacer caer nadie. Cristo es la peña, Cristo es la peña. Bien, para no distraernos tanto, ayer hice un comentario importante y no quedó registrado. Te doy la bienvenida nuevamente. Gracias a los que están acá participando. Y ayer tocamos un tema, mejor dicho, que es sumamente importante tenerlo en claro. Cuando abrimos las escrituras nos encontramos con Génesis, y Génesis es un libro escrito por Moshe. Moisés, nos cuenta lo que Dios hizo en el principio, o cómo lo hizo. ¿Cómo lo sabe Moshe? ¿Dónde lo leyó? Si él estaba en el Génesis. Lo dijimos ayer. Entendemos que Yahweh, Dios, le reveló cómo hizo las cosas desde el primer día para nosotros. Porque de otro lado Moshe no lo pudo haber conseguido. No había eruditos, no había bibliotecas, no había nada donde Moshe pudiera consultar, así que evidentemente Dios fue quien le reveló a Moshe las veces que Moshe estuvo en el monte, encontrándose con Dios. ¿Se acuerdan que le dio los mandamientos en el monte Sinaí? Dios le habrá revelado cómo hizo las cosas, porque de otra manera Moisés no pudo escribir Génesis. Y dijimos que hay mucho para leer de Génesis, pero no me quiero extender. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos usar? El primer texto, el de Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre, creó al varón y a la hembra. Fíjense esto, Dios creó al varón y a la hembra, no los llamó hijos, dice que Dios creó al varón y a la hembra, pero no los llamó hijos. Es interesante. ¿Dónde aparece la mención de hijo? En Marcos, creo. Veamos la Biblia, ¿sí? En Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 11, es la primera vez que se escucha la voz del Padre decir hijo a Yeshua. A Yeshua le dice hijo. A Yeshua le dice hijo. Pero no llamó hijo a Adán y a Eva, sino que dice que los hizo a su imagen y semejanza. No los llamó hijos. Los puso a cargo de todo, pero no los llamó hijos. Me parece re importante entender esto, porque hijo es un título. Hijo te da una posición. Hijo te pone en un lugar de importancia, en un lugar de autoridad. Dios siempre quiso que lo veamos a Él como un padre y como una madre. De hecho, la Escritura dice que si tu padre y tu madre te dejaran, y con todo lo que tengas y con todo lo que vengas, Dios, Yahweh, te recogerá. Así que es muy importante entender de que Dios quiere que te ubiques y que sepas que tenés un título, que tenés un DNI celestial, que es el de hijo. No sos solamente una creación. Y además, en Génesis 1:28, Dios le da la orden de que se multipliquen. Que se multipliquen, que fructifiquen. Era necesario, así como le dio la orden a los árboles que den fruto, así como le dio la orden al mar que fabrique peces, así como Dios dio la orden a toda la naturaleza que dé fruto, así como Dios creó un jardín con diferentes especies de plantas y flores de diferentes colores y diferentes perfumes y animales de diferentes tamaños. Dios también le dio la orden al ser humano que se multiplique. Era necesario empezar a poblar la tierra. Planeta que hoy está sobrepoblado y que en algunos países han tenido que ciertos gobiernos tomar algunas decisiones muy duras para que se achicara un poco la población. Vamos a poner salsa de nuevo que me gusta. Sí, me gusta. Me parece. Entonces, Dios crea al varón y a la hembra y les da una orden. Ese varón y esa hembra tienen la orden de multiplicarse. Cuando vamos leyendo la Biblia, nos vamos dando cuenta que Cristo nos habla de un reino.
nos habla de un lugar espiritual que Adán y Eva habían perdido. Y ya no nos habla Yeshua, ahora les hablo de Yeshua, el de Galilea, no habla a la gente de que se tienen que multiplicar, no da la orden. Lo que dice él como mandamiento, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo. Yeshua nos empieza a arrojar espíritu. Yeshua nos empieza a arrojar claridad acerca de que el ser humano no solamente está para multiplicarse, sino para aprender a amar. Fíjense que este varón y esta hembra, Isha, en el Génesis, no nos cuentan ninguna historia acerca del amor. No nos hablan del amor. No nos hablan de que se enamoraron, ni nos hablan de que se casaron. Dios le dijo multiplíquense, pero en ningún momento le dijo cásense, vayan al registro civil, ¿sí? Firmen una matrimonial, y luego cuando tengan hijos tienen que anotar y tienen que tener también su propio documento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con las culturas que vinieron después, donde se celebraban las bodas, como Yeshua que participó en la boda de Caná, ¿cierto? Pero no hubo una boda cuando Dios creó a Adán y a Eva, no hubo un registro civil, no hubo una orden de casarse. ¿Por qué inventó la iglesia? ¿Por qué inventó la religión? Que si no te casás, te vas al infierno. ¿Por qué si no recibís la bendición del pastor y la pastola, te vas al infierno? ¿Por qué si no te casás de blanco, si sos hembra, está mal? Ella, Adán y Eva, no tenían ropa alguna. No tenían ninguna ropa, nada, estaban desnudos, tampoco se casaron, tampoco firmaron, tampoco hubo testigos, pero había una orden. Y de esa orden le nacieron hijos e hijas. ¿Y con quién se casó el hijo que fue echado? ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? Qué importante que es empezar a pensar. ¿Te prohibieron pensar en la iglesia? Sacudite. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Azúcar! Sacudite las neuronas. De estos humanos nacieron muchos humanos, y además de tener la orden de multiplicarse, porque tienen genitales, también tenemos la orden de amarnos, mucho más adelante del Génesis. ¿Te acordás que le buscaron mujer a muchos de la Biblia? La mujer no elegía al hombre. La obligaban a casarse o le pagaban una dote, la compraban. La mujer en la antigüedad valía lo mismo que un terreno, lo mismo que un perro, lo mismo que un esclavo. Se la compraban para que un varón tenga descendencia. Entonces, ir al Génesis y para decir, Dios hizo a Adán y a Eva, no a Juan y a Esteban, y burlarse de la comunidad LGBT, es porque tienen un cuarto de neurona en el cerebro. Un cuarto de neurona, señores. Porque no seguimos con la misma idea de solo multiplicar. No seguimos los varones y la hembra solo con la necesidad de engendrar hijos para que la mujer así sea salva, sino que Cristo dijo que el varón debe hasta poner su vida por la mujer, así como Cristo la puso por la iglesia. ¿Y qué querés que te diga? Yo necesito más salsa por acá. ¡Azúcar! Necesitamos ver que Cristo, o mejor dicho, Yeshua, vino a predicarle ¡Gloria! Yeshua vino a predicarle a los suyos y los suyos no le recibieron. Los suyos eran los judíos. Yeshua no vino a predicarle a los gentiles. Cristo es la peña. Yeshua le vino a predicar a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús le vino a predicar a los judíos
y tuvo que dar un sermón en el monte para bajar línea y aclararles un poquito la visión espiritual. Y lee el sermón del monte y vas a ver cómo Yeshua empieza a mostrar, o mejor dicho, a intentar abrirles la cabeza de que no se trata de mandamientos antiguos, sino se trata de una vida diferente que solamente podés obtener cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios a través de la perfecta obra de Yeshua. Entonces Yeshua vino a decirle a los suyos que había un reino posible y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué tiene que ver esto con Adán y con Eva? Es que la gente, muchos predicadores, muchos pastores y pastolas, siguen predicando que Dios hizo al hombre y a la mujer y que se deben seguir multiplicando, y ahí quedaron. Yeshua vino con otro mensaje. ¿Qué les gusta tanto quedarse en el Génesis de Moshe cuando Yeshua nos vino a hablar de un reino? Pero a nosotros nos lo habló a través del apóstol Pablo, porque Yeshua vino a los suyos. Y a Pablo se le dio la orden de hablarle a los gentiles. Los 12 apóstoles, dos más, los 12 apóstoles no fueron enviados a los gentiles. El que fue enviado a los gentiles, a nosotros, fue el apóstol Pablo. Pablo nos habló del Cristo, no de Yeshua, del Cristo. Y también en muchos de sus escritos, de sus cartas, tiene que referirse al antiguo pacto para explicar que Yeshua en la cruz ya había terminado con el antiguo pacto para comenzar uno, y muchas veces tuvo que hacer referencia porque le estaba hablando a judíos que se habían rendido o entregado su corazón al Mashiach. Como Pablo le habló a muchos romanos y a muchos judíos para que conozcan a Cristo, muchas veces hizo referencia del antiguo pacto. En ese capítulo de Romanos, donde dice que ahí están los textos donde condenan a la comunidad LGBT. Ahí están los textos, amigos, padre, madre, hijo, esposa, todo lo que están ahí, Cristo es la peña que está brotando. En ese capítulo de Romanos, donde dice que muchos dejaron de adorar a Dios para adorar la creación, que adoraron a los reptiles, que adoraron estatuas, que adoraron a los astros, y que muchos entregaron sus cuerpos ¿a qué? A la prostitución cúltica. Dice que las mujeres dejaron el uso natural. Las mujeres empezaron a tener sexo anal también. Por lo menos está registrado ahí, porque habrá sido siempre, pero no se decía. Los judíos no lo tenían y no lo tienen permitido. Y además dejaron de pensar que solo tenían que engendrar. Y además usaron sus cuerpos para adorar a la diosa Diana. Y los varones hicieron lo mismo. Yo necesito más de Cristo la peña, y que brote, y que brote, y que brote. ¿Qué querés que te diga? Tiene que brotar Dios. Gloria a su nombre. Y allá Macaya. Gloria a Dios. Cuando Pablo habla en ese capítulo de Romano, no está condenando a la gente gay. ¿Vos te creés que en los tiempos de Yeshua, cuando andaba por Galilea, por Samaria, por Judea, no se cruzó con ningún gay? Tenemos un video en nuestro canal que habla del soldado romano, el centurión y su siervo, búscalo. Ay, Dios mío.
Qué fácil que es condenar y criticar aún sin argumentos, solo basándose en la cultura, en los usos y las costumbres. Gente hermosa, pastores amados, ¿saben por qué no hacíamos vivos antes? Porque Dios tuvo que tratar con mi propio corazón. Así como muchos ministros tienen el mandato de Cristo y del Santo Espíritu, el Eterno, de comunicar ciertos mensajes, nosotros fuimos llamados a hablarle a los despreciados, a los desechados, a los que nadie quiere, a aquellos que piensan que Dios los desecha y los rechaza por tener una orientación sexual diferente. Gente hermosa, Cristo está brotando, aleluya. ¡Ea! Qué importante que es creerle a Dios más que a los hombres. Y qué importante es servir más a Dios que a los hombres. Mucho tiempo agradé a los hombres hasta que decidí, basta chico, basta chico, basta chico. Saludable para mí. Qué importante que es obedecer a Dios y no a los hombres. Si estás en la disyuntiva de dejar de creer en Cristo porque te maldijeron por ser gay o por ser trans, porque Dios no hizo a Juan y Esteban, sino a Adán y a Eva. Si te quedaste con eso, descartalo. Dios dio la orden de multiplicarse. En esa multiplicación hubo un jardín de muchos colores, de muchos aromas, sabores, colores. Dios es el autor de la vida. Nadie puede decirte que Dios quiere matarte o desecharte. Yeshua dijo, vengan a mí todos. Todos. ¿Y por qué no dijo todas? Las mujeres quedamos excluidas porque Yeshua dijo, vengan a mí todos, todos los que están cargados y trabajados. Eso significa que todos, a nuestra cultura, está hablando de hombres, de varones. ¡Oh! Entonces las mujeres no podemos ir. Por favor, por favor, por favor. Cuando Yeshua dice todos, está hablando de todos quienes le creen. Voy a terminar con esto. Por último, ¿por qué tuvo que ser Yeshua un varón? Si Dios creó varón y hembra a su imagen y semejanza. Eso para otro día. Si es a su semejanza, varón y hembra, que Dios es hembra también, lo dejamos para otra ocasión. ¿Por qué Yeshua tenía que venir en un cuerpo de hombre? Porque si Dios es espíritu y no tiene cuerpo varonil, es espíritu, es mucho más. No tiene genitalidad, Yahweh. Yahweh no tiene genitalidad. Pero ¿por qué tuvo que venir el Mesías en un cuerpo de varón? Con esto termino. Si hubiera venido en un cuerpo de mujer, nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchaba, por favor. Nadie lo escuchaba, nadie le hubiera importado ir a una mujer. En la época de Yeshua, gloria a Yeshua, a nadie le hubiera importado escuchar a Jesucristo mujer. Porque la mujer no tenía ni voz ni voto. Con esto me voy, me despido. ¡Mua! Hasta la próxima vez. Gracias por todo, gente. Ha sido un gusto estar con ustedes y en algún momento volveremos. Eso creo. ¿Les parece bien? Sí. Si hay algún tema que les interese tocar, lo podemos ver. Sí. Hasta la próxima, gente hermosa.